tiene que ver con la vida de un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que, pues, como cristiano, como teólogo, él dio su vida prácticamente por defender la verdad del Señor, la palabra del Señor, en su pueblo natal, que era Alemania, ¿sí? Digamos que, a diferencia de Martín Lutero, este fue un hombre contemporáneo, cerca de nosotros, que padeció la persecución por causa de la palabra del Señor y por causa del Evangelio, esperando que esto de alguna manera nos anime a entender que a veces seguir la fe cristiana tiene sus privilegios a nivel espiritual, pero también tiene su sacrificio en la realidad que nosotros manejamos. Entonces, les agradezco pues, su atención, su concentración en algunos videos que vamos a ver de él. Se llama Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo después. Lo que sería interesante es si ustedes tuvieran preguntas en cuanto al tema, también inquietudes, que ustedes pudiesen de alguna manera dar su punto de vista, su apreciación en cuanto a lo que vamos a ver en los videos. ¿Listo? Muchas gracias. Todos sabemos que cabo pues por las fuerzas nazis en Alemania. Bienvenidos, ahora estamos con Dietrich Bonhoeffer, sin lugar a dudas el teólogo contemporáneo más popular, gracias en gran parte a su vida. Todos sabemos que Bonhoeffer en 1945 fue condenado a ser ahorcado pues por las fuerzas nazis en Alemania. Bonhoeffer nace en Breslau el 4 de febrero de 1906 y Bonhoeffer nace dentro de una familia muy culta. Su padre era neurólogo y también enseñaba psiquiatría en la Universidad de Berlín, y pues de parte de su madre, su familia pues tenía una tradición de teólogos, pensadores, filósofos, maestros. Así que Dietrich como joven estaba muy consciente de estar inmerso en el mundo de eso, de ideas, de conceptos, de intelectuales. Se ve que cuando invitaron a intelectuales a su casa, pues eso, charlar, debatir, Dietrich siempre fue invitado a tocar el piano. Y de hecho estuvo tan dotado que no sabía si elegir entre una carrera musical o una carrera dedicada a la teología. Bueno, en última instancia tomó la decisión de ser teólogo y estudiar teología. Así que en 1923 entra en la Universidad de Tubinga, está ahí un año, pero luego pasa a Berlín. Realmente asociamos, ¿no?, a Bonhoeffer con la ciudad de Berlín. Tillich pues le asociamos con Chicago, Barth con Basilea, Bultmann con Marburgo, Pannenberg con Múnich, pero Bonhoeffer más o menos le asociamos con Berlín. Y estará ahí a partir del 24 hasta el 27. Estudia bajo Adolfo von Harnack y entrega su tesis doctoral sobre la comunión de los santos. Después de sacar su tesis doctoral, pasa un año en Barcelona pastoreando en una iglesia luterana de habla alemana, y pues vuelve a Berlín después de un año, en 1929, para sacar su habilitación. Ahora bien, una habilitación es otra tesis doctoral, una segunda tesis doctoral que tienes que hacer si aspiras a ser docente en el mundo universitario en Alemania. Así que Bonhoeffer saca su segunda tesis doctoral sobre el hecho y ser
publicado en el año 30, un análisis de la revelación cristiana. Entonces, después de sacar su segunda tesis doctoral, su habilitación, pasa otro año en Nueva York, en 1930 a 1931, donde estudia bajo tal vez el teólogo americano más destacado de la primera parte del siglo XX, Reynold Niebuhr. Y ahí más o menos podemos concluir esta etapa de Bonhoeffer como estudiante. Así que está en Tubinga un año, Barcelona un año, Nueva York un año, pero la mayoría de su tiempo está dedicado a Berlín. Como profesor, Bonhoeffer arranca también en Berlín y tiene unos 2 años enseñando en Berlín gratis. Y está ahí enseñando a partir del 31 al 33. Y entre otras cosas, pues ofrece cursos sobre la teología sistemática en el siglo XX, ética cristiana, sobre la naturaleza de la Iglesia, da algunas conferencias sobre la creación y la caída, y también cuando va acabando, en el verano del 33, da estas conferencias sobre cristología, donde dice que en la cristología no hace falta tanto preguntar el por qué Cristo se encarnó o el cómo Cristo se encarnó, sino más bien tenemos que preguntarnos quién se encarna, quién es este que es 100% Dios y 100% hombre. Así que en su cristología se pregunta de esta forma, no más bien existencial, en vez de una pregunta más metafísica. Se va entonces de Berlín, porque claro, en el 33 ocupa el lugar de poder Hitler, y con él el partido nazista en Alemania. Y lo que Bonhoeffer hace en septiembre del 33 es formar un grupo de pastores que reaccionan contra la iglesia alemana. La iglesia alemana en aquel entonces había abierto los brazos para recibir a Hitler en el nombre del Señor, casi glorificando a Hitler en el proceso, ¿no? Como un hombre enviado por Dios, como un Mesías para el pueblo alemán. Entonces, Bonhoeffer en septiembre de 33 forma lo que se llama la Liga de Emergencia de Pastores. Y esta liga es una especie de anticipo de la iglesia confesante, que luego surge el año posterior, en el 34, con su famosa, no y conocida, Declaración de Barmen, publicada en mayo del 34, redactada en gran parte por Karl Barth. Así que Bonhoeffer estaba muy preocupado por lo que se estaba dando en la iglesia alemana de su generación. Y es precisamente en este tiempecillo, justo antes de formar esta liga de emergencia, cuando estuvo en Berlín como profesor, entre el 31 y 33, cuando experimenta una conversión al cristianismo, donde deja de ser un simple intelectual, un simple doctor en teología, y empieza a responder ante el llamamiento de Cristo al verdadero discipulado, algo que va a acompañarle el resto de sus días. Cuando las cosas empiezan a ponerse chungas, pues en Alemania sale para Londres con el fin de pastorear una iglesia luterana y también en una iglesia reformada, la iglesia reformada de San Pablo, y está ahí del 33 al 35. Y interesantemente, Karl Barth le escribe una carta exhortándole a que vuelva a Alemania en el primer barco para poder sufrir con su pueblo en esta gran ola de necesidad, ¿no? Hitler estaba en el poder. ¿Qué pintaba Bonhoeffer en otro país? Tenía que volver para sufrir la suerte de su pueblo. Así que Bonhoeffer vuelve en el 35 a Alemania y enseguida empieza a formar pastores en un seminario confesante, que luego 2 años después la Gestapo de Hitler va a cerrar. Así que evidentemente Bonhoeffer no quería seguir la línea trazada por la iglesia alemana, ¿no? De seguir a Hitler, celebrar a Hitler en el nombre de Dios, sino más bien promueve el estudio, la formación, la capacitación de pastores confesantes que iban a ser fieles a las Sagradas Escrituras. Todo esto, claro, conlleva que los nazis quiten sus credenciales universitarias, que no puede seguir enseñando en un ámbito universitario, y luego después de 2 años ahí con su seminario en Finkenwalde,
la Gestapo de Hitler cierra el seminario y a partir del 37 Bonhoeffer se ve obligado a enseñar subterráneamente y tiene que pues ir por medio de contactos que había establecido a lo largo de su tiempo en Finkenwalde, va dando conferencias, cursos intensivos, capacitando a ministros de la Iglesia confesante. Bonhoeffer poco a poco se va metiendo en problemas con los nazis, sobre todo en el 38, cuando rehúsa jurar lealtad a Hitler y por lo tanto pues Hitler, ¿no?, celebrando su cumpleaños, 50 años, estipuló que todos los alemanes tenían que jurar lealtad a Hitler como autoridad suprema en Alemania y Bonhoeffer dice no lo puedo hacer, así que a partir del 38 Bonhoeffer ya empiezan a verle más bien como una amenaza y las autoridades civiles requieren que Bonhoeffer informe a los nazis de todo lo que va haciendo mensualmente. Así que Bonhoeffer ya no puede moverse con libertad y le están siguiendo como una amenaza, ¿no?, ante las autoridades en Alemania. Así que él sigue enseñando secretamente a estos pastores confesantes hasta 1940 y justo antes de llegar a 1940 había salido en el 39 a Estados Unidos. Su amigo Reynold Neighbor le había invitado a ir para América, Estados Unidos, con el fin de protegerle. Él llega en junio del 39, pero Bonhoeffer estaba cargado, su conciencia le machacaba, porque estaba ahí un mes dando vueltas, y sobre todo tenía mucho que ver la carta de Bath, ¿no?, que le envió estando él en Londres. ¿Cómo he podido estar aquí en Estados Unidos cuando mi pueblo está sufriendo? Y solamente pudo estar un mes en Estados Unidos hasta no volver de nuevo en el último barco para Alemania. Y vuelve a Alemania con el fin de sufrir la suerte de su pueblo. Vuelve y ya está. A partir de ese momento de volver, pues Bonhoeffer en cierto sentido no va a cuesta para abajo. Gracias a algunos contactos que tenía, de hecho le fichan interesantemente para la inteligencia militar de los nazis. Y este nuevo puesto permite que Bonhoeffer viaje a Suiza, Italia, Noruega, Inglaterra, y en estos viajes, en el nombre de la inteligencia militar de Alemania, va consolidando sus contactos ecuménicos y va informando a los líderes clave de las iglesias nacionales de lo que estaba sucediendo en Alemania, intentando levantar conciencia de la necesidad de rebelarse contra Hitler de alguna forma. ¿Qué pasa? El tema es que hay un atentado contra la vida de Hitler y luego se corre la voz de que Bonhoeffer había estado implicado, y esto se debe a que uno de los hombres en la inteligencia militar empezó a hablar diciendo que Bonhoeffer, entre otros, estaba involucrado en un movimiento secreto con el fin de erradicar a Hitler, quitar al Führer de en medio. Por lo tanto, vienen a por Bonhoeffer y le ponen bajo arresto. Le llevan pues de nuevo a Berlín, donde está encarcelado, bueno, justo al lado de Berlín, ¿no?, en una prisión de Tegel, que está ahí al lado, y donde él va a tirar 1 año y medio antes de luego ser enviado a varios cárceles diferentes hasta no llegar al campo de concentración de Flossenbürg, unos 2 años después, en 1943, ¿no? Fue encarcelado en el 41, tiene más o menos 2 años en la cárcel, 1 año y medio en Tegel, y luego llega a Flossenbürg, donde está condenado por órdenes de Himmler mismo. Himmler decreta que Bonhoeffer sea ahorcado por las autoridades civiles. Así que los nazis ahorcan a Bonhoeffer por haber conspirado contra la vida de Hitler, y el 5 de abril de 1943 nuestro teólogo se muere dando su vida. 25 días después, Adolf Hitler se suicida y dentro de poco pues se acaba la Segunda Guerra Mundial. Así que Bonhoeffer más o menos se muere nada más antes de acabar
la Segunda Guerra Mundial. Esto más o menos sirve como una introducción a su vida. Me gustaría dedicar otro vídeo a estudiar su teología, pero creo que esto más o menos sirve como una introducción a la pregunta sobre quién es Bonhoeffer, ¿no? De qué iba su vida, y esto más o menos espero que os haya ayudado a la hora de aclarar un poco de quién era este gran teólogo. Pues nada, gracias por vuestra atención, voy a ir apagando y seguramente nos volveremos a ver en otra ocasión. Bueno, hasta luego. Hay un pedazo de la película que quiero que miren para que sientan la presión de lo que vivían los cristianos de la época. Estamos hablando de hace 50 y algo de años, ¿no? Sí, sí. Un teólogo alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo, que fue apresado bajo la acusación de haber formado parte de los complots para asesinar a Hitler y que finalmente fue ejecutado en la horca. Esta es a grandes rasgos la historia de Dietrich Bonhoeffer, una figura histórica a la que podemos acercarnos estos días en Sanse gracias a esta exposición en la Biblioteca Central organizada por la Iglesia Evangélica Bautista. Él era un teólogo, era también un pastor, también fue escritor de origen alemán, y él de alguna forma lideró o estuvo presente en un movimiento de resistencia pacífica al nacionalsocialismo. A través de fotografías y paneles informativos bilingües, español-inglés, conoceremos algunos detalles de la vida de este líder religioso alemán que se oponía abiertamente a las políticas antisemitas de Hitler, un personaje con el que la Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas quiere recordar el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, símbolo del Holocausto, en el que entre 1940 y 1945 fueron asesinadas más de 1 millón de personas. De alguna forma también queremos recordar esta figura porque fue una figura influyente no solo a nivel religioso, sino también fue una figura influyente a nivel político, a nivel también de pensamiento. La exposición Dietrich Bonhoeffer, el pastor que resistió al nazismo, se completa con otras actividades, todas de participación libre y gratuita. El 19 de febrero se proyectará una película sobre la figura de Bonhoeffer. Se llama Gente de Gracia, será aquí mismo en esta biblioteca, el día 19 a las 7 de la tarde. El 20 de febrero habrá una conferencia también dedicada al teólogo alemán. Por parte de un profesor de la Facultad de Teología, Ricardo Moraleja, que se titulará Bonhoeffer, un hombre con los pies en la tierra. El 21 de febrero habrá actividades infantiles. Aquí por la mañana, en la Plaza de la Fuente por la tarde. Y el 28 de febrero un concierto de Surprise en el Centro Joven Sanse a las 8 de la tarde, en el que se recogerá donativos y alimentos no perecederos que la obra social de la Iglesia Evangélica Bautista de Sanse repartirá entre las familias más necesitadas del municipio. Esto está en inglés para los que son bilingües. Para los que son bilingües, esto está en inglés, entonces toca ir leyendo los clases. Ciudad de Nueva York, 1930. Perdón, eso no es. Es esto. Esto. We don't know a ton about Dietrich Bonhoeffer's last hours, but what we know is he was a faithful Christian to the end. In the 1930s, he wrote his famous book, The Cost of Discipleship, but he's probably most famous for his decision to get involved in the plot against Adolf Hitler. And it was not an easy decision for him.
the Nazis were getting more and more powerful, and so many people were bamboozled by the complexity of the situation. It's very easy for us with hindsight to say, oh, I would have done this, or the church should have done this, but it was very complex, very difficult. Bonhoeffer was a man who simply wanted to do the will of God. He was the leader of an illegal seminary, an underground seminary of the Confessing Church. Those are the good guys who did not go along with the Nazified state church. He was not seeking to die. I think he would not make his decisions based on fear. He simply wanted to know, what would the Lord call me to do? And things were changing in Germany very dramatically, and Bonhoeffer was constantly asking the Lord to show him, now what do I do? Now what do I do? This was the time really when the SS gave orders to destroy synagogues, to burn synagogues. This was 1938. He realized that this attack on the Jews was an attack directly on God himself and on the people of God. And innocent lives are being killed left and right, more and more and more and more and more. When do we say, I have to stop him with violence? I mean, you realize that Bonhoeffer was always thinking these things through logically, but Bonhoeffer also knew that the God of the Scripture is the God of the Scripture. And if he calls me to do something, who am I to even question it? There's a joy in obeying this God. You're worshiping God. You know that he's exhorting you to act. He's exhorting you to take chances, as long as you're doing it unto him, as long as you're trying to obey him. Even if you make mistakes, it's okay. And Bonhoeffer saw lots of people in the church who were afraid. They were acting defensively, acting fearfully, and saying, well, I better not do this, better not do that. And Bonhoeffer said, well, better to do something unto the Lord than just hide and just wait for this period to pass. And when the time came actually to get involved in the plot to assassinate Adolf Hitler, he did come to the conclusion that this was what God was calling him to do. He was very bold, and he was all about action. And just around this time, he was arrested for his involvement in an operation to get 7 Jews out of Germany. That's a far cry from being involved in the plot to kill Hitler. And then once that plot was uncovered, of course, Bonhoeffer's days were numbered. Bonhoeffer always understood that there's a price you pay, that there's a risk, that the difference between action and inaction simply has to do with faith. If you have robust faith in Jesus Christ, you're a different person than somebody who's merely religious. From the moment he really got serious about this faith, Bonhoeffer understood that to give my life to Christ is immediately to give it up, to give it away. So whether he takes it from me literally, whether I die, I'm already supposed to be dead to myself. That's the whole point of it. And so it gives you a strange freedom. You're free. In fact, we know that only about 18 hours before his death, he conducted a service. And this is just before the Gestapo knocks on the door, and they drove him a number of hours to Flossenburg. And at dawn, on the morning of April 9th, 1945, he was hanged. Bonhoeffer had this really extraordinary, and I would say supernatural ability to hear what God was saying, to get the biblical perspective. And he was astoundingly resolute. And then he was a champion, a hero in being resolute, and not just for himself, but in how he dealt with other people, exhorting them to act, not just to say, well, this is interesting, let's have some more committee meetings, but to think it through to the bottom and then to act. Para que experimenten un poquito la persecución de la iglesia de Alemania ya en el siglo XX. El material se está reproduciendo. Caballeros, déjense de gracia. Voy a adelantarlo un poquito para lo que les quiero mostrar. El profesor Newborn le tiene una sorpresa. Recién traducida y salida.
seguro. ¿Sí? Te pondrán en prisión los... Los gregorianos. Cristo mismo fue judío. Y ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Doctor Bulldozer. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Hasta nuevo aviso, tiene prohibido hablar en público, No sé si me parece publicar su Sí, anécdota. apagar la luz porque ya Y las ese están. la escena que me gustaría Y debe reportarse a la Gestapo una vez por semana. ¿Está claro? Buenas noches. Pero no alcanza a filmarse. Caballeros, es mi deber arrestarlos si se rehusan a hacer el juramento. Así que, por favor, recitémoslo juntos. Juro ser fiel y obediente. Juro ser fiel y obediente. Al Führer del Tercer Reich, Adolf Hitler. Al Führer del Tercer Reich, Adolf Hitler. Apegarme a la ley y cumplir mi deber. Apegarme a la ley y cumplir mi deber. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Digamos que el cristianismo se va desarrollando en Alemania y en el proceso que se va desarrollando y aparece Hitler, digamos que de alguna manera al movimiento nazi le servía le servía el cristianismo como religión. Entonces, digamos que el cristianismo había entrado prácticamente en un paganismo y ahora quería Hitler convertir el cristianismo en un tema racista. Entonces, dentro del tema racista, la idea era convertir el cristianismo para que siguiera a Hitler y apoyara pues toda la política que tenía Hitler. Entonces, cerca pues cerca, creo que fue cerca, pues un poquito, 1930, 1935 se levanta un grupo que se opone a las políticas de Hitler, ¿sí? Que prácticamente esa es la que toma el nombre de la Iglesia Confesante. Y parte de su doctrina era que Cristo no estaba subordinado a ningún hombre, que la Biblia no estaba subordinada a ninguna política, ¿sí? Que la Iglesia no estaba sometida al poder del Estado. Entonces, es interesante cómo en Alemania, en el siglo XV, la Iglesia trató de librarse del Estado mismo y aparece otra fuerza cerca del siglo XIX, un poquito más adelante del siglo XIX, que quiere volver a someter otra vez la Iglesia a que cumpla los designios del Estado, de esta manera, y someter prácticamente la escritura bíblica a la parte del Estado. Entonces ahí es donde empieza la persecución al cristianismo que se opone en aquella época, y en ese estaba Dietrich Bonhoeffer, ¿sí? Y prácticamente pues él rechaza todo. Si ustedes vieron en la introducción, era un hombre intelectual, un hombre que tenía títulos, ¿sí? No era cualquier personaje que no tenía nada que perder, era alguien que tenía maestría, doctorados, y él rechaza eso por seguir a Cristo, por defender la fe, por defender lo que la palabra del Señor decía.
y empezar a enseñar a otros. Entonces, viendo la vida de él, uno se pregunta, bueno, hasta dónde nosotros realmente percibimos la persecución, hasta dónde estaríamos dispuestos a dar la vida por Cristo, que lo estuvimos viendo inclusive en un estudio del libro Los Hechos en cuanto a la persecución de Esteban, ¿cierto? Bueno, quiero oír sus comentarios, si tienen preguntas en cuanto al tema, o sus aportes a estos videos. Es muy interesante como el patriotismo, no sé si se llama patriotismo. Espera ahí. Ok, Gracias. pues es muy interesante como el patriotismo alemán influye mucho en la decisión de esta persona para ir de nuevo a la zona donde están siendo perseguidos. Me parece que es un factor muy importante para eso y creo que es algo que le falta a nuestra cultura y es ese amor por Dios. Entonces quisiera pues dar esa relevancia a ese pequeño factor que pudo haber colaborado en ese proceso que él tiene. También me parece que es muy valiente haber hecho todo este proceso porque se estaba metiendo en cosas muy feas, porque incluso cerraron varias instituciones de diseño durante ese tiempo en Berlín, una de las más grandes. Entonces me parece que ir solo a enfrentar todo este movimiento es algo de admirar. Gracias. ¿Alguien más quiere? ¿A qué se refiere con iglesia luterana? ¿Iglesia qué? Luterana. ¿Luterana? Sí, es un brazo de la iglesia que en tiempo de la Reforma, digámoslo así, sigue, por así decirlo, se inclina a las prácticas rituales de Lutero. Obviamente, digamos que la iglesia protestante seguía una doctrina muy igual, ¿sí? Pero digamos que se dividía, se dividía entre, algunos tenían ciertas prácticas, en la manera como desarrollaban la liturgia, en la manera como evangelizaban, entonces eso los dividía de alguna manera, ¿sí? Los calvinistas, los luteranos, los presbiterianos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hablando de la iglesia pues, protestante del siglo XV y lo que se derivó de ahí en adelante. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Yo? Don Fernando. Bueno, dos cositas. Primero, como decía, se mostraba en el primer video, si no estoy mal, el primer conferencista, le dice que la iglesia en el tiempo nazi apoyaba el movimiento nazi, creyendo que el movimiento nazi venía y era apoyado por Dios, ¿sí? Y pues podemos observar que normalmente aquellas situaciones, o hablemos de las personas que van en contra de Dios, haciendo movimientos y haciendo cosas para obviamente desacreditar a Dios y todo esto, y muchas de las iglesias también la apoyan, ¿no? Van detrás de ellos profesando que van de parte de Dios y que aún así dan la bendición de parte de la iglesia a esos movimientos, cuando realmente no tienen que ver nada con la iglesia, porque van en contra de la escritura, del Dios de la Biblia, como podemos ver en los libros. Y bueno, lo otro es, como decía Estevitan, es interesante cómo a través de la historia Dios tiene su pequeño remanente que se levanta para ir en contra de aquellos que quieren ir en contra de las escrituras. Lo que podemos ver en él, como dice Estevitan también, que en medio de la situación caótica y en medio del fin que él sabía que iba a tener en Alemania, él decide seguir con los suyos
para tratar de aportar su pequeño granito, de aportar el conocimiento que tenía para ir en contra de un movimiento que no agradaba al Dios que él había conocido. Y que pues lo que yo puedo observar fue algo que también se vio en otro alemán, que fue Lutero, que también hizo algo por su nación, de traducir la escritura para el favor de su nación, para dar algo y apoyar algo en el proceso bíblico a su nación, ¿no? Y pues podemos rescatar que realmente, como dice Estevito también, debemos tener un celo por los nuestros, un celo por el enseñar a los nuestros, pues también es lo que tenemos, ¿no? Nuestro idioma, nuestra cultura, poder enseñar y utilizar eso para compartir de la escritura también, ¿no? ¿Qué le llamó la atención, aparte de dar su vida, de este pastor, de este mártir de aquella época? ¿Qué le llamó la atención? O sea, ¿qué le pareció muy curioso cómo él sale de Alemania al principio, tal vez por temor, y me imagino que buscó la manera de salir del problema, ¿sí? Pero después entiende la necesidad que hay, que es más importante, como él mismo dijo, ir a sufrir con mi pueblo, ir a luchar con mi pueblo y asumir las consecuencias que sean. Me parece muy interesante ver cómo estuvo dispuesto a dejar la comodidad que hubiera podido tener allá, ir a luchar con su pueblo y a demostrar lo que él estaba pensando, ir en contra de ese sistema que se estaba levantando, que estaba en contra de la verdad del Señor. Bueno, tal vez algo que me impactó a mí es ver que el buen entendimiento de las Escrituras hace siempre que sus hijos tengan una reacción en contra de las cosas que son injustas, ¿sí? Y él realmente no se conformó con ser una persona simplemente religiosa, como decía el locutor ahí, el que estaba presentando el video. No estuvo contento con eso, no fue una persona religiosa de simplemente me quedo aquí quieto y dejo que las cosas pasen. Sin embargo, genera en uno conflicto el video, ¿cierto? Porque uno ve que la palabra dice que nos sometamos a las autoridades, pero también las Escrituras dicen que nos debemos someter a Dios antes que a los hombres. Y pues toca reflexionar cuándo debemos hacer cuándo. Julián. Pues algo que me impresionó de ese pastor es que en cualquier circunstancia que él estaba, él quería que las demás personas conocieran al Señor. Por ejemplo, con el seminario, él creó ese seminario para que las personas puedan estudiarlo a él. Y ya cuando se lo quitaron, él ideó cualquier forma para poder darle a entender a las personas quién era el Señor. Ahí decía que creó cursos intensivos, tenía contactos para que se reunieran las personas y él pudiera anunciar la obra del Señor. Entonces es impactante eso, y también que aunque cualquier circunstancia que uno esté, uno puede enseñarle a una persona. Como decían, esta decisión de tener que ir en contra de la autoridad debe haber causado muchísimos conflictos personales, porque si realmente fue una persona que estaba dedicada al Señor, muy probablemente pudo haber tenido muy fijo este concepto de autoridad, más viniendo de iglesias tan ortodoxas, y esa lucha personal de tener que decidir dentro de dos mandatos cómo saber elegir, me parece que fue una de las determinantes para que él pudiera seguir la obra del Señor, porque como vimos ahí en el video que nos mostraste, como todos los de la iglesia se hicieron el juramento y él no lo hace, es porque él ya tenía un entendimiento que le posibilitaba esta decisión de escoger autoridad en ese caso. Entonces me parece que debió haber sido muy tenaz tener que decidir en ese tiempo algo así. ¿Qué más?
Sí, pensaba en que la meta de él fue enseñar. Sí. Y un montón, un seminario, pero después dice que subterráneamente también enseñaba, ¿no? Eso no lo detuvo en el proceso. Y aparte de que quitaron las credenciales, él siguió con el proceso de querer seguir enseñando. O sea, uno ve a él esa fuerza de compartir lo que tenía para dar en ese momento a la gente, ¿no? En ese proceso. Hay algo que me llama la atención cuando estoy mirando unos apartes de la película, y es que él tenía familia igual. Tenía su esposa, sus hijos, ¿sí? Y en una parte donde él está enseñando a un grupo pequeño y llega el carro, los alemanes. Los alemanes, él había hecho la forma de, tan pronto pasara eso, tenía la forma de sacar a la esposa y los hijos rápido, ¿sí? O sea, que huyeran rápido, o sea, tenía, todo estaba preparado, y entonces hay un saludo que ellos se hacen de gemelo 1 y luego dice gemelo 2 y se unen así y dice te extrañaré, y la suben en el carro y se despide. Estamos hablando de un hombre con una familia, solo quiero decirles eso. Estamos hablando de un hombre, no era un hombre soltero, era de un hombre con una familia, ¿sí? Y la pregunta es, vuelvo otra vez con eso, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer por Cristo? O sea, porque eso requiere no solamente sacrificio propio, sino sacrificio de los que me rodean, y en eso también otros van a juzgar eso, ¿cierto? Alrededor de la vida del que sigue a Cristo en ese proceso. No sé si tienen comentarios en cuanto a eso. Tengo una pregunta, y es: ¿cómo ayudar? O ¿cómo estaría usted dispuesto a ayudar en el caso de que nuestra nación o nuestro espacio se convirtiera en una situación como la nazi, donde la gente fuera perseguida por lo que cree? ¿Qué crees que nosotros, o sea, que más bien la pregunta es qué protocolo seguiríamos, qué sugerencia tendríamos? No estamos exentos de una persecución en cualquier momento, ¿sí? ¿Qué cree que podríamos hacer en medio de algo que se libere sobre Colombia de persecución? ¿Qué imaginan que podemos hacer? Pues yo creo que primero ser astutos, no en el hecho de me voy a rebelar contra él o contra los que están en ese momento de decir, me rebelo con todo el mundo para creer que yo soy cristiano, sino más bien yo creo que ser astutos y por debajo de cuerda poder seguir haciendo el proceso de predicar el evangelio, hasta que el día que le toque a uno, como le tocó a él, salir y ya enfrentarse, y pues que lo lleven a la boca a uno. Pero igual digo que uno ser astuto en el proceso de seguir por debajo de cuerda, llevando la verdad del Señor, para poder ganar a muchos en el proceso. Aportes. Pues yo creería que en la medida que hayamos entendido la palabra del Señor, podríamos esperar a Él la ayuda del Espíritu Santo para que pudiéramos actuar de la misma manera similar, parecida a la que actuó el Señor. ¿Algo más? También es como una realidad que Dios siempre ha usado con su iglesia, y muy apropiado también en nuestro curso de Hechos, que en medio de la persecución generalmente los hijos de Dios Dios nos mueve para hacer lo que Él siempre quiere. No es el método,
pero desafortunadamente muchas veces Dios usa eso. Entonces ojalá que en una situación de esas, como dice Jennifer, uno tenga más pasión para compartir aún la palabra. Aparte del video, me gustaría pedirles que no dejen de ver testimonios. Hay muchos testimonios de gente perseguida en el siglo XIX y XX por causa de Cristo. Así como Esteban fue perseguido, así como Pablo fue perseguido, así como los apóstoles fueron perseguidos. Eso no es algo que esté ajeno a nosotros. Nosotros estamos aquí como en una burbuja, de alguna manera, muy quietos, ¿sí? Cierto descanso. En cierta manera América no es tan complicado el tema en cuanto a la persecución, pero en la zona oriental, todo lo que es la parte islámica, aún en toda la parte oriental, en la parte asiática, la persecución es tenaz. Y yo he escuchado noticias de personas que han sido perseguidas por su fe en Cristo, ¿sí? En ese proceso, actualmente. Hace poquito inclusive hubo un atentado y mataron a un grupo de cristianos en ese proceso. La persecución no es algo que está lejos de este tiempo, y sería bueno tener un poquito más de conciencia en que eso es una realidad. Hay persecución física, ¿cierto? Hay persecución a nivel de principios, de verdades del Señor, que están siendo de alguna manera socavados, como decía Fercho. Hay situaciones de persecución que tienen que ver con decisión en cuanto a la autoridad. Hay persecuciones por lo que llaman en las escuelas hacer bullying al cristiano que decide seguir ciertas reglas, ciertos valores, ciertos principios, ¿sí? La sociedad está infestada de ese tipo de persecución, aunque usted no lo vea, ¿sí? Valores que han sido ya destruidos en nuestra sociedad, ¿sí? Como la virginidad, por ejemplo, como el respeto a los padres, como principios que tienen que ver inclusive con el estar en un colegio o estar en una universidad en cuanto a la fe que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces les animo en el nombre del Señor a que pues, tenga esto en mente y que eso no está lejos de nuestra realidad, y que ejemplos como este personaje de alguna manera nos animen por nuestra fe, a pelear por nuestra fe, por lo que Cristo es en nosotros. Muchas gracias por su participación. Vamos a descansar 5 minutos. Hay tinto en la parte de atrás. Quiero mostrarles otros videos. Gracias.